Es muy común, queridos amigos, que en nuestras realidades sociales, nuestra vida cotidiana, en las realidades que compartimos en familia, con los amigos, se presenten fracturas, se presenten divisiones. Eso no es una cosa que no nos pueda pasar. Y la respuesta sencillamente por la que acontece eso en la vida es porque nosotros somos humanos. Si fuéramos ángeles, esas cosas no serían propias de nosotros. Es propio de los ángeles la paz, la concordia, la armonía, el no pecar. Pero nosotros como humanos somos sensibles y vulnerables, y por eso, queridos amigos, llega a nuestra vida lo que es la rabia, el odio, el egoísmo, la maldad, la envidia y el querer sencillamente obrar el mal. Eso que experimentamos nosotros los humanos, lo experimentó también una comunidad muy humana, la comunidad de Colosas, a la que Pablo le escribe esta primera carta, esta carta de la primera lectura que escuchamos. Entonces, conociendo la realidad de todas esas personas, y podríamos decir conociendo la realidad de mi vida, la vida de Freddy, la vida de Pedro, de Carlos, de María, de Teresa, la vida de tu casa, de tu empresa, la vida de tu parroquia, donde estas cosas se dan. Conociendo esa realidad, San Pablo les manda una carta. Acuérdense, queridos amigos, que la forma de comunicarse con estas comunidades era forma epistolar. Se mandaban cartas, se respondían cartas, y lo que leemos en la misa son esas cartas que sencillamente ellos enviaban. Le manda San Pablo una carta a esta comunidad diciéndoles: no se les olvide una cosa. No se les olvide que ustedes no son unas personas improvisadas. Ustedes son elegidos de Dios. Amigos, solamente un elegido de Dios es capaz de entender esto. Por eso es muy difícil, le queda muy de para arriba a una persona que no conoce de Dios entender este llamado al amor y esta invitación al perdón. ¿Cómo me doy cuenta yo cuando kilométricamente estoy separado de Dios? Cuando no soy capaz de entender esto que la palabra me está diciendo. Es que una persona elegida de Dios es una persona que se ha dejado tocar por el Señor, es una persona que se ha hecho sensible a la palabra de Dios, es una persona que ha vencido la soberbia, y porque la ha vencido se abre a la escucha de lo que el Señor le está diciendo. Entonces San Pablo le recuerda a la comunidad que somos elegidos, no somos cualquier cosa, somos unos predilectos del Señor. El Señor nos ha mirado con amor, el Señor nos ha mirado con misericordia, el Señor nos ha dado un lugar a nosotros como sus hijos. Y eso, queridos amigos, el sabernos elegidos nos hace ya personas capaces de marcar la diferencia. ¿Por qué no perdonamos? Porque se nos olvida a Dios. ¿Por qué no perdonamos? Porque hemos abandonado nuestra espiritualidad. ¿Por qué no perdonamos? Porque hemos descuidado los valores. ¿Por qué no perdonamos? Porque hemos olvidado de dónde venimos y hemos descuidado de nuestros principios. Cuando una persona es capaz de recordar que viene de Dios y que salió de las manos del Señor, no se le olvida que es un elegido de Dios, y como elegido de Dios tiene que entregar lo que tiene. ¿Qué tiene Padre? Lo que ha recibido. ¿De quién? Del Señor. Como elegidos de Dios, santos y amados, revístanse de compasión entrañable. Miren, amigos,
Hay una palabra que algunas veces les he mencionado para hablar de esa compasión entrañable, entrañable, de las entrañas, y es la palabra griega esplagnisomai. Ustedes no tienen que aprenderse eso, pero a mí me encanta eso. ¿Por qué? Porque hace referencia a esas personas que cuando trabajaban en los puertos, en esos lugares, les tocaba hacer tanta fuerza descargando la mercancía de los barcos para sus ciudades, que se reventaban por dentro, se les reventaba el esplagma por dentro. Y entonces dice la palabra, esa es la misericordia entrañable. Cuando usted un día entiende la necesidad de reventarse por dentro por el otro. Es que nosotros creemos que perdonar es sencillamente decirle al otro, tranquilito que yo te perdono. No, te tenés que reventar. Y por eso el Evangelio nos va a presentar algunos pasajes donde nos muestra a un Jesús reventado por dentro. Cuando Jesús encuentra a la viuda de Naín, que va a enterrar a su único hijo, el verbo que aparece ahí es esplagnisomai. El Señor se reventó por dentro, se llenó de compasión entrañable frente a esa mamá que iba a enterrar a su hijo único. Y cuando nos habla del Padre misericordioso que experimenta al hijo que se le va de la casa, que le reclama la herencia y la malgasta, el verbo que utiliza en ese evangelio es el verbo esplagnisomai. A ese papá se le quebró por dentro algo, se reventó por dentro cuando vio que su hijo desagradecido le estaba reclamando una parte de la herencia para irse de la casa. Y cuando el Evangelio me cuenta de un hombre samaritano que bajaba por un camino y vio a otro tirado en el suelo, el verbo que utiliza ahí para hablar de esa compasión es esplagnisomai. Ese hombre se reventó cuando vio que pasó un sacerdote de largo, cuando vio que pasó un levita de largo, y él fue capaz de detenerse con su interior reventado a atenderlo y a ofrecerle su vino y sus cuidados. Entonces, queridos amigos, ¿qué es lo que me está diciendo la palabra y qué le dice Pablo a los colosenses? Te tenés que reventar por dentro. Deme una razón para reventarme por dentro. Que hubo alguien que se reventó por usted. Hubo alguien que se reventó por usted hasta el punto de dar la vida. Por eso, queridos amigos, si hay alguien a quien no le hemos podido perdonar algo, no importa la ofensa más grande que le hayan hecho, Padre, ¿qué tengo que perdonar? Todo lo tenés que perdonar. ¿Por qué? Porque alguien a ti te ha perdonado todo. Y San Pablo le recuerda a esa comunidad que somos elegidos de Dios. Sabiéndome elegido de Dios, soy llamado al perdón, soy llamado a la reconciliación. Y mire qué cosa tan bella: revístanse de compasión entrañable, de una compasión que camina de la mano de la bondad. Es imposible un elegido de Dios haciendo daño, es imposible. O ustedes de Dios o ustedes del diablo. Por sus frutos los conoceréis. Si ustedes de Dios, de usted tienen que salir cosas buenas. Pero si usted tiene pactos con el diablo, usted va a ser un partidario del maligno, y de usted sale la maldad, la crítica, el chisme, las envidias, las censuras, las rivalidades, las fornicaciones, los adulterios, las borracheras. Lo dice la palabra. Entonces es muy hermoso cuando dice: revístanse de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y luego va a decir una cosa muy interesante. San Pablo entiende que no es fácil la convivencia. Amigos, no es fácil la convivencia, y a nosotros eso nos salva un poquitico. El que humanamente el Señor nos hubiera hecho a veces en esa incapacidad de estar juntos. Distintos estilos, distintas maneras, distintas formas de pensar, distintos temperamentos, distintas maneras de mirar la vida. Y entonces San Pablo, consciente de eso, le dice a la comunidad: miren, no les vamos a pedir que sean ángeles porque ustedes son muy humanos, pero aprendan. Y escuchemos esto, amigos, esto tendríamos que ponerlo en práctica en la casa, donde me levanto todos los días y veo a la misma persona, y a veces esa persona me empieza a generar fastidio, molestia, incomodidad, y yo también a esa persona.
Cuando a veces en el trabajo me encuentro con las mismas personas haciendo lo mismo y eso me empieza humanamente a generar un poco de incomodidad, de atallarme. Cuando a veces en las comunidades, en los grupos, en la parroquia hay personas que me tallan la vida y me hacen doler el corazón. Y entonces dice San Pablo, ¿qué hago? Salgo corriendo. ¿Cómo vas a salir corriendo si eres un elegido de Dios para un proyecto, para una misión, para una tarea? Anoche en la hora santa decíamos, ¿es tu plan o el plan de Dios? Y no puedes poner tu plan por el plan de Dios, por encima del plan de Dios. Entonces dice San Pablo, conociendo nuestra humanidad, sobrellévense mutuamente. ¿Qué significa sobrellevarse? Yo no sé si él quiso decir aguántense un poquito. Yo no sé si quiso decir eso. Pero sobrellevaos mutuamente significa aprendan a caminar juntos. Aprendan a caminar juntos. Y luego dice, una manera muy linda de aprender a caminar juntos y de sobrellevarse mutuamente es perdónense cuando alguno tenga quejas contra otro. Todos nosotros hemos sentido ofensas y le hemos causado ofensa a alguna persona. Y por eso dice San Pablo, revístanse de humildad para aprender a reconocer que yo no soy ningún santo y que no soy tan bueno y tan mansito. Entonces dice San Pablo, sobrellévense mutuamente, perdónense cuando alguno tenga quejas contra otro. Padre, deme una razón para perdonar. Y dice Pablo, que el Señor los ha perdonado. Esa es la carta de presentación. ¿Por qué te tengo que perdonar? Porque Dios a mí me perdonó un adulterio y yo no he sido capaz de perdonarte a vos una minucia. ¿Por qué te tengo que perdonar? Porque Dios a mí me perdonó un aborto y yo no he sido capaz de perdonarte a vos algo que dijiste de mí que no es tan grave como lo que yo hice. ¿Por qué te tengo que perdonar? Porque Dios a mí me perdonó un asesinato. Yo asesiné a una persona. ¿Por qué te tengo que perdonar? Porque yo me metí con un hombre, una mujer casado. ¿Por qué te tengo que perdonar? Porque yo te robé una plata, me quedé con algo tuyo, te tumbé. Y Dios a mí me lo perdonó. Y vos no has sido capaz de perdonarme una minucia. Perdónense, porque Dios los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo. Y mire cómo termina esa carta tan preciosa, o no termina porque continúa, pero cómo cierra ese episodio tan lindo. Por encima de todo esto, el amor. Ya. San Pablo les manda la carta y les pone un sello, ¡tin! Por encima de todo esto, el amor. Donde hay amor, hay capacidad para esto. Donde hay amor hay tolerancia, donde hay amor hay buen trato, donde hay amor hay oportunidad, donde hay amor se promueve a la persona, donde hay amor se sana la memoria, donde hay amor hay acogida, donde hay amor hay sencillamente capacidad de mirar al otro con ternura, con misericordia entrañable. Solamente desde ahí se va a entender, queridos amigos, el evangelio de hoy. Y no me voy a detener, simplemente lo voy a mencionar. A los que me escuchan les digo, ¿cómo así? Claro, a los elegidos de Dios. Si no sos elegido de Dios, no sabes escuchar al Señor. Si no sos elegido de Dios, no tenés tiempo para Dios. Si no sos elegido de Dios, no le sacas tiempo a lo importante. A los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. ¿Por qué dice el Señor amen a sus enemigos? Porque es que es muy fácil que usted ame a sus amigos. Es muy fácil. Y por eso termina hablándonos del mérito. ¿Qué es el mérito, Padre? Es el aplauso en el cielo por lo que usted está haciendo bien. Entonces, ¿cómo me gano el mérito? No ame a sus amigos, ame a sus enemigos, dice la palabra. Hagan el bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnien. Y si miramos esto desde la primera lectura, estállese, reviéntese por dentro por aquel a quien le hizo un día daño.
esa persona te reventó a vos haciéndote el mal y vos te vas a reventar por esa persona haciéndole el bien. Amigos, ese es el Evangelio y es lo que el Señor nos está diciendo. El mérito y la paga se encuentran en el cielo. Que nos ayude el Señor y nos conceda a todos nosotros la gracia de entender el don del perdón. Si usted quiere que le vaya bien, que se abran puertas de bendición, de prosperidad, que las cosas se dinamicen en su interior, que las cosas fluyan en su casa, en su matrimonio, en su entorno, hágase un regalo. Aprenda a perdonar. Padre, ¿por qué tengo que perdonar? Porque alguien, por amor, desde una cruz, se estalló hasta ser capaz de donarte y regalarte el perdón. Digan conmigo, amén. Pablo ahora le está escribiendo a Tito, un amigo entrañable, un evangelizador que como él tuvo la gallardía y tuvo la alegría de ir a llevar la alegría del evangelio. Y Pablo lo va a llamar con palabras muy hermosas. Pablo le va a decir: apóstol que soy yo, te saluda a ti, amigo entrañable en la fe. Y Pablo va a empezar a describir unos detalles que son muy lindos. Y es Pablo cómo reconoce que aún en su pecado, que aún en su limitación, que aún en su incredulidad, que aún en su ignorancia, Dios se fijó en él y por su entrañable misericordia lo hizo apóstol y servidor de su iglesia. Amigos, qué necesario es nosotros dejar ese vicio y una palabra que es tan fea en un bautizado. ¿Y saben cuál es esa palabra? Llegan en ocasiones donde el párroco, con cara de melodramáticos, compungidos, llegan sintiéndose indignos, y esa es la palabra: Padre, es que yo no soy digno de prestar ese servicio. Y entonces es el sacerdote observando, es el sacerdote pescando dentro de su comunidad quienes pueden proclamar la palabra, quienes pueden ser ministros extraordinarios de la comunión, quienes pueden ser maestros en la fe de niños, jóvenes y adultos como buenos catequistas, quien puede coordinar una pastoral de familia donde se siembren palabras potentes que ilumine la vida de la pareja. Y la respuesta es: Padre, yo no soy digno. ¿Qué? Pablo ahora reconoce que él tampoco es digno y sin embargo Dios en su bondad lo elige, lo llama y lo envía para que él se haga evangelizador, para que él se haga embajador de la buena noticia del evangelio. Muchachos, por Dios, despierten. Esta es la hora de una iglesia de servidores, no de una iglesia. Se necesitan las dos partes, la jerarquía, los consagrados, los elegidos para la administración de la vida sacramental. Pero nuestra iglesia no es solamente culto. Si la iglesia católica fuera solamente para un culto, cerrábamos los templos y nos quedábamos los curas anquilosados dándonos golpes de pecho de frente al Cristo de la pared. Pero esta es la iglesia de nuestros laicos, esta es la iglesia de los servidores, esta es la iglesia de un pecador humilde que acercándose a la gracia se transforma y deja de ser mundano para ser discípulo, y deja de ser incrédulo para ser testigo, y deja de caminar bajo la sombra del mundo para caminar bajo la luz del resucitado que lo ha elegido para que lo anuncie a él. ¿Saben cómo podemos definir a nuestros laicos?
a nuestras comunidades parroquiales, la podemos definir o los podemos definir como un león, pero dormido. Le falta rugir, le falta salir, le falta, como bien se dice en las películas de los leones, le falta a este león defender la manada, porque le está haciendo falta la confianza en saber que es Dios el que se fija en su limitación, en su pequeñez, en su debilidad, para hacerlo capaz de ser evangelizador. Pablo mismo lo reconoce: en la debilidad Dios me hace fuerte. Y esto lo digo no solamente porque esté de frente a ustedes exclusivamente aquí en Santa María, sino porque a través de las redes sociales esta Eucaristía es vista en muchos lugares y por muchas personas que simplemente redujeron la fe a ir a misita y de ahí no han podido salir. Se acomodaron en un culto que en ocasiones indigesta y que no transforma, que no revienta este espíritu que llevamos dentro, para que nos lance a ser servidores no solamente de la iglesia, sino de la sociedad, sino de la familia, sino de la cultura, sino de la política, sino de la economía, sino de todos los ambientes sociales donde se construye el ser humano. Es necesario que nosotros hoy aprendamos a dar el paso y a entender que Dios no nos llama porque ya estemos listos. Nos alista para que salgamos. Dios no nos llama porque ya seamos perfectos. Nos perfecciona en la misión para que, siendo sus testigos, seamos a la vez santos. Saquen de su mente y no minimicen su dignidad de bautizados, diciendo: Padre, yo no soy digno. Segundo punto de reflexión, nos vamos al Evangelio de Lucas. Esto está muy carnudo, muchachos. Está dura la cosa, es en serio. Lucas en esta semanita nos ha dado, mejor dicho, varilla como a violín prestado. Pilas pues, muchachos, yo le voy a hacer una contradicción a Jesús. Yo creo que Jesús me las está sumando para después cobrármelas. ¿Qué le hace? Pero es que empieza el Evangelio diciendo: en aquel tiempo dijo Jesús esta parábola: ¿acaso puede guiar un ciego a otro ciego? ¿No se irán los dos al abismo? Y a Jesús hay que decirle: claro que sí, Jesús. Un ciego puede guiar a otro ciego, así como un borracho guía a otro borracho, así como un adúltero guía a otro adúltero, así como un mentiroso guía a otro mentiroso. Entre diablos se entienden. Pero ¿cuál es el secreto aquí del Evangelio? Que el Evangelio nos está llevando es a comprender esto. Si bien se juntan dos compinches para irse a hacer el mal, para ir a dañar, para ir a destruir, para ir a lastimar, esa no es la dinámica de lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere no que un ciego guíe a otro ciego para irse al abismo, sino que uno que tiene luz en su mirada, en su corazón, pueda guiar al que está ciego para que lo salve. Amigos, una persona que es mentirosa y quiere salir de su mentira no se puede ir a refugiar en otro mentiroso, porque nunca va a salir. Cuando una persona siente que la mentira lo ha enredado, lo ha llevado a construir la telaraña donde va a terminar prisionero y enredado, no se puede ir donde uno que abrió la universidad de las mentiras para que le ayude, porque lo hunde.
Un mentiroso debe de ir es donde una persona que vive correctamente, donde la verdad es su luz, y con esa luz lo sacará de ese enredo y de ese entramado de mentiras en la que vive. Una persona que tiene problemas con el alcoholismo no se puede ir a levantar al borracho que está tirado en la calle para que le dé un consejo a ver cómo sale del alcoholismo. No. Una persona que ha tocado fondo, que quiere salir de no estar embriagado, de no estar imbuido en una bebida que está inhibiendo su voluntad y su equilibrio y su sana vivencia, tiene que ir donde alguien que probablemente salió victorioso y que le puede dar testimonio de cómo puede vencer la dependencia al licor. Miren, una persona, fíjense lo que va a decir Jesús, una persona que tiene la viga de su pecado ante sus ojos no podrá ver cómo corregir al hermano. Muchachos, qué manía y qué hábito se nos ha convertido el estar juzgando y señalando la vida de los demás. Yo lo he dicho con frecuencia, yo no sé si ya aquí se los dije, pero hoy el Evangelio me lleva a repetirlo. Hace unos años atrás, todo nos lo callábamos, parecíamos tumbas sin voz. Y hoy en día todo lo decimos, todo lo publicamos, todo lo pulpiteamos, teniendo las redes sociales un alcance que lo tendríamos que usar de la mejor manera. Las redes sociales también a nuestros días son el látigo y son la cruz donde estamos colgando a los demás, creyendo que nosotros somos mejores. Amigos, aprendamos esto. El que con tanta facilidad se mantiene juzgando y comiendo prójimo, difícilmente se conoce a sí mismo. Anoche, precisamente, en esas frases que van colgando en los muros de Facebook, leía esto: ¿quién es mejor que yo para juzgarme? Que salga y dé un paso al frente. ¿Quién es mejor que yo para juzgarme? Hazte tú la pregunta. ¿Quién es mejor que tú que juzgas con tanta severidad? Padre, yo no haría eso. Esto no, haces otra. Y entre el hacer esto y el hacer lo otro, ¿cuál es la diferencia? Estás haciendo lo que no agrada a Dios, lo que no es digno, lo que no es recto, lo que no es limpio, lo que también te está llevando a equivocarte. Decir que somos cristianos es muy fácil. Es muy fácil. Y si no, miremos un Viernes Santo en el Vía Crucis. Las calles son estrechas para los que vamos con nuestra crucecita al hombro. Decir es muy fácil, vivir es muy complicado. Muy complicado. Entre el evangelio de ayer y el evangelio de hoy, muchachos, yo me ponía a mirar y yo dije, no es negocio creerle a Jesús. No, hombre, esto está muy duro. Pero es que cuando nos la tomamos tan deportivamente, esto lo vamos ahí llevando a lo que resulte. Pero si nosotros le colocamos un poquito de fondo y un poquito de sensatez al evangelio, muchachos, meternos con Jesús no trae muy buena suerte. Porque nos confronta, porque nos denuncia, porque nos desenmascara, porque nos juzga, y allí estará el momento exacto para nosotros
iniciar nuestra conversión cuando somos ajusticiados por nuestra propia conciencia. Mis queridos amigos, ahí les dejo. Ustedes verán qué van a hacer con todo esto. Yo ya estoy temblando. Pero ¿qué le hace? De a poquito, con calma, con humildad. Y algo bueno Dios tendrá que hacer de esta humanidad inclinada y atraída por el mal, pero enamorada y seducida por el Dios del cielo. Amén. Recibí un mensaje muy bonito de una persona en las redes, y la persona me hablaba de su hijo muy joven que había sido diagnosticado con un cáncer muy agresivo. Los médicos no le daban esperanzas a esta mamá y le habían dicho que era bueno que se fuera despidiendo de su hijo. Ella empezó a pegarse de Dios y le compartía a su hijo las horas santas, estos momentos de oración. Al principio su hijo, como joven, mostraba un poco de apatía, pero luego el muchacho fue entendiendo que algo estaba pasando, que la palabra de Dios es sanadora y que a veces lo único que tenemos nosotros para esperar es a Dios, al Dios que no defrauda. Esa mamá no se cansó de presentarle su hijo al Señor y le hablaba a Dios constantemente de él, diciéndole: Señor, haz tu obra en mi hijo. Pasaron los días, pasaron los meses, y el muchacho fue llevado a una revisión donde el médico le dice: su hijo está totalmente curado. Y esa señora me escribía agradeciéndole a todas las personas que hacen oración por los enfermos, agradeciéndole a todos los que son capaces de robarle un milagro a Dios. Ella me decía: Padre, le robé mi milagro a Dios. Van a venir a visitarnos. Cuando vengan, yo tendré la dicha de presentarlos a ustedes, para que recordemos que Dios sigue trabajando, que Dios sigue haciendo su obra y que del cielo siguen cayendo cosas muy bonitas. Quiero que esta noche también usted le robe un milagro a Dios, pero no al Dios raro ni extraño que algunos pretenden ver donde no está. No, al Dios de la Eucaristía, al Dios que no se manifiesta con visiones místicas o con cosas que a veces quiero hacer aparecer como extraordinarias. No, el Dios que se aparece en lo sencillo, en lo simple, en lo cotidiano, en lo pequeño, en la patena, en la custodia, en la Eucaristía. Ese es el verdadero milagro. El Dios que en medio de nosotros, leyendo los corazones de los hombres, sus ansias, sus necesidades, es capaz de responder. Algo está cayendo en este lugar, y es que del cielo viene la esperanza, del cielo nos viene la alegría, del cielo nos viene una palabra. Algo está cayendo aquí, y es Dios cumpliendo sus promesas, es Dios agarrándonos de la mano, es Dios en el problema concreto de una persona, en la salud, en la enfermedad, en la división,
en la familia fracturada, en el matrimonio quebrantado, en la empresa que está atravesando los momentos más difíciles, en los corazones destrozados y desesperanzados, es Dios dándole la mano a esa persona. Porque Padre, porque me ama mucho. Porque Padre, porque Dios no nos hizo a nosotros pasándonos por una máquina multiplicadora de personas. Dios nos hizo a cada uno únicos. Y somos únicos para Él. Nos ama no en masa, nos ama en la individualidad. Y en la individualidad ama mi error, ama mi pecado, pero me ama más a mí por encima de todo eso. Me quiere mejor cada día. Por eso le pido el favor que se deje restaurar por el Señor la vida, el corazón, el alma. Cuando ustedes vienen a estos lugares, no hacen sino hablarle a Dios de personas que no están aquí. Y Dios lo usa a usted para llegar a esas personas que no vienen donde Él. Por eso quiero que en un momentico hables con el Señor. Habla con el Señor y dile: Señor, toma mi vida en tus manos. Toma todo mi ser. Toma todo lo que yo soy. Toma a los míos. Toma lo que amo. Tómalo todo. Cada uno habla con Él y le está entregando al Señor lo que ha traído entre sus manos. Le está entregando sus hijos, su familia, su trabajo, esas personitas que en casa de pronto están viviendo algún problema, alguna dificultad. A veces se acercan las personas con fotos y le dicen a uno: Padre, bendiga a mi familia. La mejor bendición es esta, que usted en este momento se los presente al Señor nombre por nombre. Póngalos ahí en ese altar, porque ahí cabemos todos. Y dígale al Señor eso: Señor, toma mi vida y la vida de los que amo en tus manos. Bendícelos, protégelos, cúbrelos con tu sangre. Aleja de ellos toda enfermedad, aleja de ellos toda maldad, aleja de ellos toda persona dañina. Condúcelos por tu camino, Señor. Dígale al Señor algo que a Él le encanta escuchar. Dígale al Señor que te abandonas en sus manos providentes y por eso no le pides riqueza para no olvidarte de Él. No le pides pobreza para no renegar de Él. Le pides lo necesario cada día para vivir con dignidad. Y Dios, que es generoso, te va a dar más de lo que necesitas. Entréguele su salud al Señor. Entréguele al Señor el cuidado de su cuerpo. Entréguele al Señor el anhelo que usted tiene de prestarle atención a esa enfermedad y ser responsable frente a ella. No me descuido porque amo mi vida. No me descuido porque hay personas que me necesitan. No me descuido porque la vida no depende de mí, depende de Dios. Estás hablando con el Señor y eres capaz de decirle al Señor que vienes ante su presencia buscando una cosa, buscando que Él habite en tu corazón. Y eso es lo que descubrimos a diario, que cuando uno tiene al Señor en el corazón, el bien se sale por las venas, por la piel, corre por las venas. Y por eso es tan lindo encontrar gente tan bondadosa en el camino. Quiero que delante del Señor usted sea de esos que sea capaz de decir en todo momento, a cada instante: si yo te tengo a ti,
Que se caiga el cielo si se tiene que caer, que se abra la tierra si se tiene que abrir, porque si yo te tengo a ti, lo tengo todo. Y alguna persona podría decirme: Padre, deme una razón para yo poder afirmar eso, que si tengo al Señor lo tengo todo. Y seguramente la razón no te la voy a poder decir yo, pero te la va a decir la vida. Cuando a veces en medio de la encrucijada vas a entender que si tienes a Dios, eres capaz de soportar la caída. Si tienes a Dios, eres capaz de soportar el que te hayan roto el corazón. Si tienes a Dios, eres capaz de soportar el engaño. Si tienes a Dios, eres capaz de soportar la muerte de un ser muy querido, muy amado. Si tienes a Dios, eres capaz de entender que mucha gente se haya ido de tu lado. Que si te tengo a ti, lo tengo todo. Por eso tienes que llenarte de Dios y hacer una apuesta por tener al Señor por encima de todo. Hay una tendencia hoy supremamente triste, y es la tendencia a buscar lo negativo, a buscar el mal, a buscar lo oscuro, a explorar lo inexplorable, a tener pactos con el demonio, a hacer cosas en contravía, a actuar en reversa, a ir en contra de los valores, a profesarme contrario a Dios. Y mucha gente pareciera que por moda o por llamar la atención caminan en esa línea. La línea de un hombre de Dios es la línea de la luz. La línea de un hombre de Dios es la línea de los valores. La línea de un hombre que conoce al Señor es la línea de obrar el bien. Han estado circulando en las redes unos videos de una persona que yo creo que le ha robado el corazón a mucha gente. Se acerca a los más pobres, se acerca a los más vulnerables y se acerca sin mostrar su rostro, libre de protagonismos. Les compra lo que venden. Tranquilo que yo no tengo afán. Y sale a repartirlo a los pobres. Necesitamos más personas como Camilo Cifuentes en este país. Y me perdonan que diga ese nombre, pero es una persona encantadora. Personas que acaricien con su manera de actuar, personas que acaricien con su manera de obrar, personas que acaricien con su ternura, personas que acaricien con su generosidad. Yo pensaba viendo uno de esos videos, qué rico saber quién está ahí, hombre, qué rico. Y no necesito saber quién está ahí. Lo único que necesito es que en este país hay gente muy buena. Hay gente muy buena. Y yo tengo que hacer parte de los buenos. Yo no puedo caer en esa línea oscura, perversa, contraria a Dios. No. Yo me dejo dejar tocar por el Evangelio y ser evangelio andante por las calles para decirle a la gente que vale la pena seguir creyendo y que vale la pena seguir esperando. Y alguna persona me podría decir: Padre, ¿y cómo pasa eso? Cuando uno tiene a Dios. Si yo te tengo a ti, lo tengo todo. Y la persona que tiene a Dios no es capaz de dañar a alguien. La persona que tiene a Dios se dedica a restaurar heridas y a sanar corazones. Alguna persona me puede decir: Padre, yo quiero hacer parte de ese grupo de los buenos. Yo quiero hacer parte de ese grupo que por las calles sorprenda a los demás con un abrazo, con un beso. Puede que no tenga nada para darle, pero le regalo una sonrisa.
Yo quiero hacer parte de ese grupo que no daña a nadie, Padre, que no vuelva a decir nada de nadie. Yo quiero hacer parte de ese grupo, Padre, que regale esperanza y que le devuelva al otro razones para vivir. Y entonces, si usted quiere hacer parte de ese grupo, usted necesita una cosa que se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que usted se niegue a usted mismo para afirmar al otro en su vida y en su historia. Y por eso le pedimos al Señor ese regalo. Le pedimos al Señor que nos regale el Espíritu Santo, para que por medio del Espíritu Santo venga a nosotros la humildad y la sencillez del corazón. Le pedimos al Señor que llegue a nosotros el Espíritu Santo, para que seamos capaces de leer en el otro un ser necesitado de una palabra, de una caricia, de una presencia. Necesitamos el Espíritu Santo para llegar a mi casa y ser capaz allí de cultivar el don de la paciencia, ser capaz allí de darme con generosidad, ser capaz allí de no ponerle precio a las personas y de pagarle más de lo que se merecen. Pídale al Señor el regalo del Espíritu Santo, para que nosotros volvamos a ser personas con un corazón bueno, porque bueno es Dios, que nos regaló un corazón noble, un corazón limpio y puro. Si necesitas asumir un compromiso de vida que te devuelva la esperanza, el sentido, entonces pide el Espíritu Santo conmigo diciendo: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo a este lugar. Ven Espíritu Santo, inunda nuestro ser. Ven Espíritu Santo y llénanos con tu presencia. Ven Espíritu Santo y reparte aquí tus dones. Ven Espíritu Santo y regálanos tus frutos. Ven Espíritu Santo y anula en nosotros la maldad. Ven Espíritu Santo y haznos capaces de Dios. Ven Espíritu Santo y muéstranos el camino de la verdad. Ven Espíritu Santo y llénanos con tu fuerza. Doblega en nosotros la soberbia. Potencia en nosotros el amor y la humildad. Visita a los que amamos a través de nosotros. Toca sus corazones y atráelos hacia ti. Ven Espíritu Santo. Reparte en nosotros tu fuerza y tu luz. Y ayúdanos a vencer la oscuridad. Ven Espíritu Santo, que te necesitamos. Ven, ven a este lugar. Qué bendecidos somos nosotros, porque aquí estamos en la serenidad, con el tiempo, con la disposición del corazón para dejarnos instruir por Dios. Otros tantos, apenas en las primeras horas del día, ya han escuchado palabras que les dañaron su vida, que les vinagraron su jornada, que tal vez los llevarán a vivir un día traumático. Y nosotros hoy somos, como lo dice el Evangelio de Lucas, unos bienaventurados, porque hemos escuchado palabras demasiado hermosas, palabras demasiado profundas y demasiado sabias, porque es Dios el que madrugó a hablarnos al corazón. Tomemos 2 puntos para nuestra reflexión. El primero: el pecado es un dulce demasiado amargo. El pecado
es un dulce demasiado amargo, que nos lo disfrutamos entrando, pero que nos mata saliendo. Esta primera lectura tan bella que de manera consecutiva y organizada hemos venido escuchando de Pablo a la comunidad de Colosa, nos está haciendo una invitación que tal vez no terminamos de contemplar con nuestros sentidos. Aspiren a los bienes del cielo. Dejen de vivir para el hombre viejo, atravesado, atraído y enamorado por el pecado, y vivan ya, descúbranse ya en la belleza de lo que Dios quiere de ustedes. Amigos, saben, de las cosas más ricas, de las cosas más deleitables, de las cosas más placenteras que los seres humanos tenemos en este mundo terrenal, es el pecado. Si el pecado de entrada nos ocasionara vergüenza y dolor, nadie pecaría. Todos seríamos inmaculados y perfectos. Pero el pecado tiene ese gran engaño de entrar enamorándonos, generándonos dicha, generándonos satisfacción, generándonos deleite, y por eso deseamos pecar. Hay quienes lo dicen claramente: sé que está mal, pero no me arrepiento. Sé que está mal, pero lo disfruto. Sé que está mal, pero esto me tiene empalagado y no quiero salir de aquí. Ese es el dulce que te tiene, como cuando la hormiga llega a comerse la miel, pero llegará un momento en que puede perder la vida porque se le acaba la miel. Viene la amargura. San Agustín de Hipona, uno de los santos más ilustres y de los pensadores más grandes que ha tenido no solamente la vida de la iglesia, sino la filosofía y el pensamiento todo, afirma esto cuando San Agustín está luchando contra su propia fascinación de pecar. San Agustín vivió los deleites mundanos y placenteros más bajos, y San Agustín se experimenta vacío, muerto, al punto en el que Agustín, para hablar de ese pecado al paso de la gracia, dirá Agustín de Hipona: el demonio te quita la vergüenza para pecar, te abre puertas y como caballo desbocado te lanza para que peques, disfrutes, goces la vida. Pero atención a esto: el demonio también te devuelve la vergüenza para que no te arrepientas, para que no te confieses, para que no busques de Dios. Te la quita para pecar y te la devuelve para que no te arrepientas. Esta es una trampa, un trampolín del demonio. Hacernos creer que mientras que vivimos fascinados, que mientras que vivimos entretenidos, que mientras que vivimos encarcelados en un estado de vida, aunque esté mal, allí creemos estar bien. Amigo, no nos digamos mentiras. Nosotros mismos creamos hábitos donde creemos estar bien, pero estamos mal. Nosotros mismos aceptamos personas aparentemente buenas, pero nos están destruyendo, nos están desestabilizando, nos están quitando la paz, nos están quitando la tranquilidad, nos están separando de Dios. Hay gente que en el mundo se dice ser buena, pero no es de Dios. Y nos aleja y nos va enfriando y nos va poniendo en una tónica de mundanidad, en una tónica de relajo espiritual, y no se construye en nosotros el hombre bello que Dios quiere crear
Y por eso la vida va de golpe en golpe, de caída en caída, de tragedia en tragedia, porque no hay tragedia más grande en el corazón humano, sino cuando éste está en el pecado. Qué palabra tan bella la que el apóstol Pablo hoy nos regala. Aspiren, esto es, tengan mirada de trascendencia, mirada de cielo, mirada de reconstrucción de esta existencia, que me gusta decirlo tanto, esta existencia tan bella, la que Dios nos ha dado, pero tan inclinada, tan dominada por lo que Pablo llamará luego el aguijón de la carne, esa pasión dominante que sobre nosotros ejerce autoridad y no nos deja vivir la alegría del amor de Dios. El pecado es un dulce muy amargo que entra deleitándonos, pero sale matándonos. Segundo punto de reflexión, nos vamos al Evangelio de San Lucas, que tiene su paralelo con el Evangelio de San Mateo, las llamadas bienaventuranzas. San Mateo las relata en la altura del monte, San Lucas las relata abajo en la llanura, porque para San Mateo Cristo es el nuevo Moisés, ya no en el Sinaí, ya es en el monte de los bienaventurados que han conocido la dicha y el amor cercano de Dios. Lucas, además de hablarnos de las bienaventuranzas, Lucas nos va a hablar de unos lamentos, de unos ayes, de unas contradicciones que son verdaderamente sabias e instructivas. Llamar bienaventurados a los que sufren, a los que tienen hambre, a los que no tienen alegría, a los que le han perdido la fuerza a lo que hacen, es una cosa que raya completamente con la lógica humana. ¿Usted por qué está dichoso y usted por qué está agradecido? Pues mínimamente porque tiene salud, tiene trabajo y los de su casa están bien. Pero no me venga a decir que usted vino lleno de dicha, lleno de complacencia y que usted quiere hacer un baile porque le descubrieron un cáncer a su mamá, porque se le quebró la empresa y porque usted está en una relación afectiva trágica y desventurada. Pues, o sea, ¿qué te pasa? Las lógicas de Dios rayan con las lógicas humanas. Y el problema, muchachos, no es que tengamos la salud o tengamos la enfermedad. El problema no es que tengamos la solvencia económica en abundancia o que tengamos una escasez que nos lleve a rayar contra la dignidad de nuestra vida. El problema no es que vivamos en el estrato 1 o en el estrato 20. El problema es que en lo uno o en lo otro tengamos a Dios. Cuatro años estuve trabajando en la parroquia San Benito Abad, aquí sobre la loma de los benedictinos. Y ahora llevo 6 años trabajando en Manrique arriba, en un morro muy alto. Padre, descríbanos ese morro donde el sol no llega y el viento se devuelve. Y cuando me hicieron el traslado, me decía la gente: Padre, qué pesar de usted. Pasó de un estrato 20 a un estrato -0. ¿Qué pasó? Lo primero, los sacerdotes no nos ordenamos para estar solamente con el estrato 20. Y no hay tantas parroquias en la arquidiócesis como para que todos estemos en estrato 20. Segundo, los de mi morro de estrato 1 lloran porque Espacio Público se les llevó la carretica de mangos con la que compran el diario.
Y los de estrato 20 lloran porque la empresa está en quiebra económica. ¿Cuál es la diferencia? El llanto es el llanto, la desesperación es la desesperación, la locura es la locura, porque el uno no tiene cómo defender 20.000 pesos para el diario, el otro no tiene cómo defender 6 millones de pesos para pagar una mensualidad al banco. El del estrato 0 llora porque su hijo en la esquina con los malosos está tramando a quien le roba. Y el del estrato 20 llora porque su hijo dentro de un apartamento estrato 20 también está viviendo una depresión o una ansiedad y lo puede llevar a que se lance de un piso número 20. Entonces la dicha y la bienaventuranza no es por lo que se tiene o lo que se busca. La dicha de la bienaventuranza, la plenitud es que aún en abundancia o en escasez Dios es Dios, y que no lo cambio y que no lo relativizo y que no es ocasional. Dios es Dios, completo, perfecto en mi vida, porque los accidentales son eso, accidentales. Lo demás se vuelve esencia cuando yo en el todo o en la nada tengo a Dios. Los del estrato 0 dejan caer sus lágrimas sobre un puño de tierra entre una casa de tablas. Los del estrato 20 dejan caer sus lágrimas en mesas sobre mesas de cristal, sobre pisos de mármol, sobre puertas de seguridad, pero al fin y al cabo dejan caer las lágrimas. Los de mi morro en Manrique lloran en una jornada de oración. Ustedes, los de estrato 20, aquí en el poblado, en una jornada de oración, en un momento de sensibilidad, en un toque revolucionario de oración profunda, también pueden llorar y también quieren sentirse abrazados y reiniciados por una palabra que les diga: serénate, que mañana es otro día, mañana podrá haber solución. ¿Quiénes son entonces los bienaventurados? ¿Quiénes son entonces los dichosos? Solamente los que no tienen cosas materiales, o dichosos los que teniendo todo y no teniendo nada, igual desean y buscan tener a Dios. Tu alegría por vivir no puede depender de situaciones de espacio y de tiempo. Tu alegría por vivir y tu bienaventuranza en la vida es más una decisión radical, porque Dios te habite y porque Dios sea tu más bello tesoro. Así sea. Hoy el Señor, queridos amigos, nos está saludando con una palabra muy preciosa, una palabra que tiene sabor a promesa. Dios nos habla de sus planes. Y alguna persona podría ir entendiendo lo que Dios le está queriendo decir. Alguna persona confrontando su vida es capaz de ir entendiendo lo que Dios le está insinuando al corazón. Tu tristeza, tus lágrimas, lo que estás viviendo es el resultado sencillamente de no haber acogido ni escuchado mis planes. Yo me ponía a pensar, motivado esta semana por la canonización de estos dos jóvenes, entre ellos Carlo Acutis. Yo me ponía a pensar que eso fue lo que le pasó a los santos.
¿Qué le pasó a los santos, Padre? Esos que están gozando de la presencia de Dios en el cielo, reconocidos por la iglesia, que están inscritos en ese libro del que nos habla el libro del Apocalipsis. ¿Qué le pasó a ellos? Que muchos de ellos llevaban una vida como la de nosotros, una vida en desobediencia, una vida en rebeldía, una vida tocada por las cosas humanas, pero entendieron en algún momento que su camino era un camino contrario al de Dios. Y entendieron que uno no puede pelearse con el Señor, que eso es lo peor que le puede pasar a uno, que ese es el peor de los negocios. Ellos fueron capaces de entender que en medio de nuestras tendencias, apetencias, nuestra humanidad y nuestra fragilidad, ellos fueron capaces de entender que había que abrazar el plan de Dios y decidieron hacerlo. Abrazaron el plan del Señor. Entonces todos nosotros tenemos un camino lleno de esperanza. También el cielo nos está esperando. Uno de esos hombres al que la vida golpeó muy duro, y que ustedes y yo lo reconocemos, uno de esos hombres que quiso abrazar el plan de Dios después de una derrota, después de una caída, se llama Job. Y por eso Job, en el capítulo 23, versículos del 8 al 9, va a decir esto: pero voy hacia adelante y él no está hablando de Dios. Voy hacia atrás y no lo percibo. Lo busco a la izquierda y no lo diviso. Vuelvo a la derecha y no lo veo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde te me metiste, Señor, que no te encuentro? Y entonces la respuesta a los que queremos en algún momento darle sentido a esta vida, la respuesta a esa pregunta de Job: te busco por todos lados y no te encuentro, la respuesta es: porque vamos por otro camino. Esa es la razón, amigos, por la cual no encontramos a Dios. Vamos por otro camino. Dios tiene un plan para mí y yo tengo mi propio plan. A veces tenemos que reconocer, queridos amigos, que los caminos por los que vamos son estos: el camino de la infidelidad. El plan de Dios sobre mí no es el plan de la infidelidad. Dios me quiere fiel, Dios me quiere leal, Dios me quiere constante y perseverante. A veces el camino que escogí es el camino del dinero, del poder o de la fama. Hay personas que se dejaron descrestar por eso, deslumbrar por eso, y ahí encontraron su camino, pero es un camino que dista del camino de Dios. Hay personas que han entendido o han pensado que el camino que verdaderamente es el camino de los vicios, de los apegos, de las esclavitudes, y se acostumbraron a estar ahí, pero no han entendido un camino y un bien mayor, que es el camino de Dios, el plan de Dios. Otras personas asumieron como camino la indiferencia para con el Señor. Viven una vida a espaldas de Dios. Otras personas se metieron por el camino del resentimiento, llenas de odios, llenas de facturas por cobrar. Otras personas se metieron por el camino, por las sendas de la mentira y del engaño. Personas que le apuestan a la trampa, que alteran balanzas, que buscan siempre favorecerse ellas mismas por encima de los demás. Personas que han construido un plan donde alimentan y robustecen el desorden afectivo y sexual. Personas que están llenas de maldad.
Ese es el plan de nosotros, que está muy por encima, muy por debajo del plan de Dios. No hemos entendido algo, queridos amigos, porque usted me podría decir: padre, pero ¿por qué uno se mete en esas cosas? ¿Por qué uno busca esos escapes? ¿Por qué uno termina metido donde no debe? Y es porque no hemos entendido esto. No hemos entendido que este es mi plan. Ese es el plan que yo quiero. Un plan derechito, un plan sin obstáculos, un plan libre de pruebas, un plan que simplemente no me exija nada. Pero no he querido entender que este es el plan de Dios. El plan de Dios es muy distinto a mi plan. El plan de Dios es un plan que pasa por la caída, que pasa por la humillación, que pasa por el esfuerzo y el sacrificio, que pasa por el fuego, por la candela, por la calumnia y por la persecución. Entonces vamos entendiendo eso que la palabra nos está diciendo, que muchas de las razones de nuestros sufrimientos y de nuestras angustias es porque hemos puesto por encima del plan de Dios mi plan personal. Miren, queridos amigos, lo que nos dice la palabra: porque yo conozco muy bien los planes que tengo proyectados sobre ustedes. Mire qué cosa tan bella la que está diciendo el Señor. Yo conozco muy bien los planes. Amigos, ¿cómo no los va a conocer si Él es nuestro hacedor? ¿Cómo no los va a conocer si salimos de sus manos? Y fuera tan lindo que cada uno aquí entendiera que Dios tiene un plan para mí. Dios tiene un plan trazado para mí, no en masa, no en el montón, no al bulto, en la individualidad. Un plan para mí. Y no es que su plan no vaya conmigo, sino que el mío no va con el plan de Dios. Y ahí está el problema. Y ahí está la explicación al porqué de muchas cosas no me salen como yo quiero o no funcionan. No es que el plan de Dios no vaya conmigo, es que mi plan no va con el de Dios. La vida, que es tan sabia, a la fuerza, a los trancazos, terminará poniéndome en la línea del plan de Dios, porque el plan de Dios es perfecto. Esa violencia que a veces ejerce la vida sobre mí para meterme en el camino de Dios es una violencia que causa mucho dolor. Dios a veces permite unas pruebas, no las manda, las permite para traernos a su sendero, para meternos en su camino y para hacernos abrazar su plan. Dios tiene un plan para mí. Y por eso, queridos amigos, es principio de sabiduría que te acomodes a ese plan y no pretendas imponerle el tuyo a Dios. Es que a veces pareciera que Dios se tuviera que acomodar a mí. A veces pareciera que Dios me tuviera que hacer mandados a mí. A veces pareciera que Dios se tuviera que arrodillar delante de mí. No es Dios el que se tiene que acomodar a mí, soy yo el que me tengo que acomodar a Dios. Y alguna persona me podría decir: padre, ¿cuál es ese plan de Dios? Y es muy lindo reconocer que el plan de Dios es tu salvación. Dios te quiere salvar. Dios no quiere que vos te perdás. El plan de Dios es tu felicidad. El plan de Dios es llevarte a donde Él quiera y no a donde tú quieras. Ese es el plan de Dios. Y ese es el plan que yo, en una actitud de discernimiento, tengo que aprender a descubrir en mi vida de sacerdote, en mi vida de religiosa, en mi vida de papá, de mamá, en mi vida de empresario. No es ir a donde yo quiera, es ir a donde Dios me quiera llevar. Es tan hermoso cuando uno es capaz de leer esto en las palabras del profeta Jeremías.
Jeremías, son planes de prosperidad y no de desgracia. Son planes de prosperidad y no de desgracia. ¿Para qué? Para asegurarles un porvenir y una esperanza. Entonces esto tumba el argumento de tantas personas que viven acusando a Dios y juzgando a Dios de sus desdichas. El plan que Dios tiene sobre mí es un plan de bendición. Dios quiere que me vaya bien. Qué cosa tan linda. Yo quiero que ustedes repitan eso conmigo. Dios quiere que me vaya bien. ¿Cómo es? Dios quiere. El plan que Dios tiene para mí es de bendición. Es de bendición. Dios quiere que me vaya bien. Entonces uno de ustedes me puede decir: Padre, si Dios quiere que me vaya bien, entonces ¿de dónde viene la desgracia? La desgracia viene de ir en contra del plan de Dios. Todo va a pasar, pero no puede pasar Dios. Dios no pasará y vos no podés atentar contra el plan de Dios. De ahí nacen las desgracias, de ahí nacen las tragedias, de ahí nacen las lágrimas, de ahí nacen los desvelos, de yo irme en contra de un plan de amor que Dios tiene trazado en mi vida. Va entendiendo uno esto, queridos amigos, y qué rico que muchas personas lo entendieran, que hay puertas que no se deben abrir, porque cuando se abren frenan la bendición o hacen que se pierda. Hay puertas que no se deben abrir. Hay puertas que ponen en riesgo mi bendición. Hay puertas que han hecho que la bendición escape de mis manos. Son puertas que van en contra de lo que Dios tiene destinado para mi vida. Es una promesa muy bella. Y miren esto, según su promesa, su plan, el plan de Dios asegura un futuro mejor para aquel que se acoja a Él y lo ponga en práctica. Un porvenir y una esperanza asegurada en Dios. Eso es una cosa muy bella. Por eso lo mejor que le puede pasar a uno, queridos amigos, es creerle a Dios. Según su promesa está seguro un futuro mejor. ¿Quién no quiere un futuro mejor para su vida? ¿Quién no quiere un futuro mejor para sus hijos? ¿Quién no quiere un futuro más seguro en la línea de lo económico, de la salud, del bienestar en general? Todos. Y dice el Señor: ese futuro está conmigo. No puede estar lejos de mí. Yo les puedo asegurar un porvenir y una esperanza. ¿A quién, Padre? Al que se acoja al plan de Dios y al que sea capaz de ponerlo en práctica. Dios no ha venido a quitarte nada. ¿Cuándo vas a entender eso? Dios no ha venido a quitarte nada. Dios ha venido a darlo todo. Y a ese Dios que ha venido a darlo todo lo debemos acoger y le debemos abrir un espacio en la vida y en el corazón. Llega el momento entonces en el que la vida nos pone frente a esta encrucijada. ¿Qué camino elegir? ¿Qué camino escoger? ¿Qué plan abrazar? ¿Qué plan incorporar a mi vida? Y saben ustedes, amigos, frente a esa encrucijada en la que muchas veces ustedes y yo nos hemos encontrado, ¿cuál es el problema? El problema está en elegir siempre el camino equivocado. Padre, me pregunta alguien, ¿cuál es el camino equivocado? Y la respuesta nos la da la palabra. Es aquel que eliges sin poner a contar a Dios. Ese es el camino equivocado. El camino en el cual excluyes al Señor. El camino en el cual sacas a Dios. Puede que por un momento te vaya bien, pero si no es el plan de Dios, será un plan lleno de fracasos, lleno de dolores y de angustias.
Continúa diciendo Dios por medio del profeta. Miren esto. Entonces, cuando ustedes me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé. Es que de eso es lo que más se queja la gente. Padre, es que a mí Dios no me escucha, es que Dios se olvidó de mí, es que Dios no tiene oídos para mí. Y dice el Señor: cuando ustedes me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé. Es que es una palabra muy bella, es una palabra llena de unas promesas maravillosas. Vamos a entender esto. Caminar según el plan de Dios va a reclamar de todos nosotros invocar su nombre y reconocerlo como Dios. ¿Qué me está diciendo el Señor? Acérquese un poquitico, acérquese un poquitico, llámeme por el nombre. Usted no está solito, reconózcame en su camino, ábrame un espaciecito, déjeme ahí estar con usted. Y dice el Señor que eso, si yo lo hago, es camino seguro de bendición. La persona que tiene a Dios en sus labios, en su mente y en su corazón, se hace digna de la escucha de Dios. Cuando una persona es capaz de hablar de Dios sin pena, y hay personas que lo hacen en su trabajo, y hay personas que lo hacen en la oficina, y hay personas que se dedicaron a bendecir en vez de maldecir, y hay personas que vienen trabajando en una propuesta maravillosa: de mis labios no vuelven a salir palabras vulgares, groseras o desedificantes. Y el Señor, que todo lo sabe y que todo lo ve, dice: la persona que me tiene a mí en sus labios, en su mente y en su corazón, es una persona que se hace digna de ser escuchada. Miren, amigos, esto tan bello. Hablar de Dios significa llevar a muchos a Dios. Hablar de Dios significa llevar a muchos de Dios. ¿Cuántas personas usted ha podido convertir con una palabra a tiempo y a destiempo? ¿Cuántas personas usted ha acercado al Señor cuando fue capaz de presentarles un Dios de esperanza, un Dios de alegría, de espera y de motivación? Y dice el Señor que eso delante de Él es un camino seguro de bendición y de paz. Amigos, eso significa irse metiendo en el plan de Dios, hablar de Dios, predicar a Dios, contarle al mundo las bellezas del Señor, no cansarme de decirle a los demás, a los desesperanzados, que Dios está vivo, que camina conmigo y que con Él la vida es más llevadera. Dios promete escucharnos si permitimos un cambio en nuestra forma de actuar y de vivir. Y eso no es otra cosa que volver a Él. Dios promete escucharnos. Usted necesita ser escuchado por Dios. Usted ha venido esta noche con una necesidad en su corazón. Hay algo que usted le ha venido pidiendo a Dios, reclamándole a Dios, y a veces te ha dado rabia de no saberte escuchado. Y Dios te está diciendo: promete escucharte si cambias tu manera de vivir y de actuar. Es tan bello cuando Él mismo nos dice: cuando me busquen me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Si tu plan está en la línea de Dios, terminarás encontrándolo. No se le va a olvidar nunca esto. Un 10 de septiembre del año 2025 el Señor me dijo que si mi plan está en su línea, lo encuentro, pero si mi plan está al margen de Dios, me encuentro a mí mismo. Por eso a veces mi vida está tan llena de egoísmos, y por eso a veces mi vida está tan llena de tragedias, y por eso a veces mi vida está tan llena de equivocaciones, de errores, de metidas de pata. Si tu plan va en la línea de Dios, vas a encontrar a Dios. Si tu plan va en la línea tuya y de tus caprichos, terminarás encontrándote a ti mismo. Una pista importante para reconocer que voy en contra del plan de Dios es cuando lo vivo haciendo a Él culpable. Cuando Dios es el culpable de mis equivocaciones, cuando Dios es el culpable de mis errores, cuando Dios es el culpable de qué, Padre, de qué, de las cosas que yo en conciencia sé, porque así lo he permitido, me llegan como consecuencia de estar lejos de Él.
Miren, amigos, esa es una pista muy especial de cómo yo voy por el camino que no es, por el sendero que no es. Dios es el culpable de mis errores y yo soy sencillamente el abanderado, el que está obrando rectamente. Dios es la razón de ser de mis desdichas. Mire lo que le dice el Señor hoy a usted tan hermoso: yo me dejaré encontrar por ustedes. Yo me dejaré encontrar por ustedes. Si ustedes me buscan, yo me dejo encontrar. Venga, juguemos un ratico. Yo me escondo y ustedes me buscan. Y yo prometo que me dejo encontrar. Y si ustedes me encuentran, yo cambiaré la suerte de ustedes. Hay personas que viven constantemente diciendo: Padre, yo no sé qué fue lo que yo hice. Yo ni porque hubiera matado un cura, le dicen a uno. Yo me dejaré encontrar por ustedes. Yo cambiaré la suerte de ustedes. Y miren esto tan bello: la suerte en la vida de una persona radica en haber encontrado al Dios que la hace posible. Es una cosa muy lógica y muy bella. Yo les voy a dar suerte, dice el Señor. Y entonces, ¿cómo hago para que esa suerte me llegue? Encontrando al Dios que hace posible esa suerte. Es que es una lógica muy hermosa. Si quiero que me vaya bien, debo trabajar en encontrar al Dios que hace posible todo el bien. Si usted trabaja en el mal va a terminar cobijándolo a usted y a los suyos. Pero si yo trabajo en el bien y en el bien supremo que es Dios, ese bien estará siempre de mi lado. Recuerda uno el Evangelio cuando le dice a uno que el que encuentra un tesoro es capaz de venderlo todo para comprar el campo donde está ese tesoro. El tesoro más grande es Dios, y frente a eso vale la pena sacrificarlo todo, renunciar a todo para quedarme con ese tesoro precioso. ¿Qué le pasa, Padre, a una persona que no escucha esta palabra? Entonces entiende uno que lejos de Dios solo me aguardan desgracias. Lejos de Dios solo me aguardan desgracias. El que quiere, él se quiere dejar encontrar, solo está esperando que lo busques. Lejos de Dios solo me esperan desgracias. Él se quiere dejar encontrar y te está pidiendo que lo busques. Termina ese texto precioso diciendo: los reuniré de todas las naciones. Los voy a reunir de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, y los haré volver al lugar de donde los había deportado. Es una palabra preciosa, una palabra hermosa. No importa de dónde seas ni lo que hayas hecho, el retorno a Dios es también una propuesta para ti. Puede que te hayas equivocado de mil maneras y el Señor te está diciendo: vos también tenés derecho a volver. ¿Saben ustedes cuál es el lugar más lejos de Dios? El lugar más lejos de Dios es el pecado, porque hace que vivas sin Él, que vivas al margen de Él. Por eso esa promesa es bellísima. Volver al lugar de donde fuimos sacados significa volver a Dios. ¿Por qué, Padre? Porque Dios se convierte en el lugar más sagrado. El plan de Dios, ¿cuál es, Padre? Es tu retorno a Él. Hace tiempo que Él te está esperando. Miren, si quieres que las cosas cambien, ponte en camino hacia Dios, y esa es la mejor manera de aceptar su plan. Cierra tus ojos. Tienes tus ojos cerrados y me hago esta pregunta: ¿a qué me trajo Dios a este lugar? Porque usted ha venido consultando por otros lados, o ha tenido la tentación de consultar por otro lado, o le han dicho: usted vaya a tal parte, y usted vino donde Dios.
Y Dios te hizo entender hoy una cosa, que es cuestión de cambio de planes. Ahí está la felicidad. Es aprender a cambiar los planes. Es cambiar mi plan por el plan de Dios. Es cambiar mi yo por Dios en mí. Es cambiar mi arrogancia por un poco de acogida al Señor, una vuelta a Él. ¿A qué me trajo Dios a este lugar hoy? A decirme que la razón de tantas desdichas en mi corazón es sencillamente porque el plan que yo he aceptado es un plan que dista de Él, que está lejos de Él. Porque Dios tiene un plan precioso para mí, y es un plan con sabor a salvación, que aunque tenga que pasar por las pruebas, es un plan querido por Él para mí. Incorpora el plan de Dios en tu camino. Mete a Dios en todo lo que hagas y te darás cuenta cómo las cosas terminarán siendo para ti realizaciones maravillosas de Dios en lo que tú has soñado y en lo que has querido construir. Señor Jesús, en esta noche me pongo en tus manos para que tú hagas conmigo lo que tú quieras.